Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Danero Viaje y Taca. Bueno, hemos estado haciendo vídeos de Rousseau, ahora estamos en el contrato social, ya para el libro de antropología, la desigualdad entre los hombres, el discurso de las ciencias y las artes, la entradilla, digamos, el prólogo del libro del contrato social que poseo, donde aquí están nuestros tratados, excepto el Emilio, que no lo tengo, y que tengo que leer, como ya os dije. Estamos en el contrato social actualmente en los primeros capítulos del libro tercero. Pero quiero hacer un inciso, ¿vale? Porque creo que soy un poco técnica hablando, demasiado tecnicista, y no poseo conocimientos exhaustivos, tampoco muy academicistas, por llamarlo de alguna forma. Lo hago porque soy autodidacta y documentalista. Pues me gustaría referir, a partir también de otras documentaciones que he hecho en otros canales, en otros libros, etcétera, sobre Rousseau. Me interesa mucho este autor porque, como he estudiado, existe toda una base sólida, precursora, tanto antropológicamente hablando o etnológicamente hablando, como políticamente hablando, o como socialmente hablando, sociológicamente hablando, mejor dicho, de lo que después se desarrollará en diferentes corrientes. Como también me he documentado en ese sentido, pues quiero hacerlo de mi manera y explicar un poco toda esa serie de relaciones en las que él se basa para explicar su teoría política, su teoría antropológica y su teoría moralista, o el discurso sobre la ciencia y las artes, que es una crítica a la cultura, como ya os expliqué. Eh, Refiriéndome al pensamiento rousseauiano, claro, porque no son conclusiones mías, sino del propio Rousseau. No tengo una opinión personal, pero me cae bien. Quiero decir que muchas veces he dicho que carecía de datos empíricos como para elaborar una corriente sólida y férrea, que sí viera como un modelo. Claro, no hay modelos rígidos políticos o sociales, hay pues diversificación ideológica y hay pues democracia participativa, ha habido diversas corrientes desde Marx, anteriormente desde que la burguesía se desarrolla con el liberalismo, etcétera, desde el comunismo, con el materialismo histórico de Marx, la filosofía dialéctica de Marx y Engels, o los socialismos utópicos, la primera ruptura, anarquismo sobre socialismo, o la segunda ruptura con los anarquistas y los socialistas utópicos, y la tercera ruptura con, digamos, el revisionismo contemporáneo que muchos autores han recogido en una corriente más digamos, reduccionista, no es un pensamiento dominante, del cual yo he formado parte en algunos momentos de mi vida, incluso militando, y por eso quiero hacer una especie de desarrollo evolutivo de algunas ideas que puede servir a mucha gente. Empezamos hablando en los vídeos de Marx, perdón, de Rousseau, quería decir, de antropológicamente hablando, de que el hombre es, según él, bueno por naturaleza, en el estado de naturaleza. Y estábamos definiendo que dentro del estado de naturaleza existen unas características o rasgos peculiares que dotan al hombre en ese momento de su apariencia, tanto fenotípica, no solo fenotípica, sino también, aunque carecía de moral en esa época, en ese estado previo, que es un estado de conjetura o de hipótesis que Rousseau se formula para explicar luego su teoría política, según he estudiado. Pues ahí lo que prima sobre todo es, lo que se busca es, Rousseau, ante todo, son dos cosas: la igualdad y la libertad en una sociedad ya formada, una sociedad social, civil, en contraposición a la sociedad natural, al estado de naturaleza. Digamos que muchos hombres lo conocen, muchas personas lo conocen como el buen salvaje, porque tiene una razón de ser. No es una razón humanista, no es una razón que hable de un sujeto, sino que habla de una forma de estar, una forma de un estado, digamos, ¿no? Donde el hombre no tiene conciencia plena de sí mismo, sino como individuo solitario, hasta que forma como base fundadora de la sociedad el pilar fundamental, que es la familia,
que se irá desarrollando evolutivamente junto con los talentos, junto con las comparaciones, junto con la idea del prójimo, la idea de que uno se compara con otro, etcétera, de la competitividad, y ahí se desarrolla la desigualdad, en cierta manera, debido a la propiedad privada. He dado un salto muy grande, pero era por resumir un poco, ¿no? Porque no creo que el vídeo sea muy largo. Y sí que es verdad que en ese estado de naturaleza, donde el hombre, eh, no estamos hablando del hombre prehistórico propiamente, sino que es conjeturable para explicar luego su teoría política principal en el contrato social, tiene dos características principales, que es la piedad, el amor de sí, hacia sí mismo, para preservarse a sí mismo, y con posterioridad evolutiva progresivamente a miembros primordiales como el padre, la madre y el hijo, en un trifásico, hasta que las ideas se van desarrollando y complejizando mucho más la sociedad y van apareciendo la división del trabajo, las diferentes clases sociales, como luego esbozaría Marx, y desde ese punto de vista es un precursor también de la filosofía marxista, pero no desde el punto de vista de la lucha de clases, sino porque no, cuando digo que no había datos empíricos me refiero a que ya había salido Darwin, todavía un siglo después, con la teoría de la evolución de las especies y la selección natural, o otros pensadores también de su mismo ramo, y tampoco existía un método científico realmente desarrollado desde el punto de vista materialista, como luego abordarían otras corrientes también, porque bueno, la sociedad se divide en pensamiento ideológico, sobre todo y fundamentalmente, que ahí engloba la economía, engloba la religión, engloba las ideas, engloba los ritos, las costumbres, los usos, la filosofía, la sociedad en su conjunto y la sociología, el comportamiento humano, la psicología después, que vendría a ser también una otra corriente del siglo XX, como otras, y desde ese punto de vista, pues Rousseau es un precursor de muchas cosas. Es un precursor que es filósofo, un precursor que es ideólogo y politólogo, un precursor también de, digamos, un poco de pensamiento humanista en cierta medida, no del todo. Es un contractualista, pero no es un contractualista a modo de Hobbes o de Locke, a los que se contrapone, porque ellos dicen que dentro del Estado, en la sociedad civil, la propiedad privada es una base sólida que hay que defender sobre todas las cosas, pase lo que pase, aunque haya desigualdad, que ese no es el mal. Y Rousseau dice que la desigualdad es el principio del mal. Y cuando se desarrolla la sociedad, cronológica y evolutivamente, las distintas civilizaciones del mundo, se tiene en cuenta que la propiedad privada es un punto de inflexión donde esa sociedad idílica a la que no podemos regresar porque, en primer lugar, es una etapa conjeturable, no es una etapa real, y el hombre real vive ahora, y como puede ser Rousseau, como puede ser una persona que vive en el siglo XX o XXI, o a partir del desarrollo del feudalismo, o anteriormente también otras sociedades precursoras antecedentes, pues el hombre real es el que es, no es el que nos podemos imaginar, aunque él lo utilice como una maqueta para establecer luego su teoría posterior o ulterior, que es la más importante y que se recoge, unos primeros desarrollos o borradores que se traducen en el discurso de economía política, el Tratado de Economía Política, y que luego ya vendrá con el contrato social que escribió en, no me acuerdo, 1762, y que sirve como una base o fuente fidedigna, guía motora para el desarrollo de lo que luego vendría en la Revolución Francesa, de la que se acogen muchas ideas, sobre todo Robespierre y otros pensadores, otros ilustres estadistas que vivieron en aquella época. Y también sirve para, como os he dicho antes y he estudiado, me he documentado por eso, para tener más conocimientos, dado mi escasez de academicismo, para desarrollar otras corrientes, como el liberalismo y las que he nombrado, el comunismo, el socialismo utópico, anarquismo,
Rousseau habla mucho del despotismo ilustrado, del siglo de la razón de las luces, en contraposición, paradójicamente, a lo que el siglo de las luces eh, exponía, que era que el progreso es la máxima evolución del hombre dentro de un ideal humanista que es el propio hombre. Y ahí el nódulo central, como suele ser la Edad Media, Dios, y en el feudalismo ya empieza a desarrollarse ese humanismo incipiente hasta que llega la Revolución Francesa y se institucionaliza ese pensamiento, digamos, ¿no? Empieza en Francia, luego se extiende por toda Europa, al mismo tiempo que, bueno, pues cambian los diferentes modelos de Estado, las monarquías absolutistas, luego se desarrolla la burguesía en detrimento de las capas altas de aquella época prefeudal y feudal, que era la aristocracia y el clero. Pues bueno, entran en, digamos, en confrontación esas corrientes o estamentos, digamos, o clases sociales, digamos que eso viene a colación para establecer que la desigualdad viene dada por el progreso y por la capacidad que tenemos de compararnos los talentos, como decía Rousseau. Si yo soy más bajito, o soy más guapo, o soy más fea, o soy más inteligente y tal, entonces se desarrolla una sofisticación de los atributos que hace necesario que esa desigualdad haga que muchas personas adquieran bienes que no necesitan. Y ahí empieza también el tema de la desigualdad en el estado de naturaleza cuando ya hay una etapa transicional en la que ya esa etapa ideal en la que la familia es el núcleo primordial, aunque sea la base de 3 miembros, digamos, para simplificar, se desarrolla junto con el lenguaje, junto con otra serie de manifestaciones eh, psicosociológicas para abordar el tema de por qué vivimos en un mundo injusto y es corrompible, es el que corrompe, y ahí llegamos a que el poder corrompe, en definitiva, porque tenemos que estudiar las bases políticas del uso para comprenderlo mejor. Yo estoy haciendo una alusión a muchas cosas para explicar por qué pues tiene relación lo que él escribe, los 3 tratados, y porque son la base de muchas corrientes de pensamiento posteriores, exceptuando pues las más modernas concepciones ideológicas, como el posmarxismo, por ejemplo, de lo que habría que hablar mucho, yo no sé mucho tampoco, pero en definitiva, las principales corrientes primarias vienen recogidas sobre la base de lo que dice Rousseau. Hay un salto en el tiempo, desde lo que dice Locke, lo que dice Hobbes, o lo que dice Voltaire o Diderot, que son los contractualistas, digamos que, entre comillas, piensan que el hombre es malo por naturaleza o que en el estado de naturaleza era malo, Rousseau, en detrimento de ellos, en contraposición a lo que ellos dicen, en crítica, en antagonismo, dice que hay un antagonismo de clases, no lo viene a decir así porque se lo dice Marx, pero viene a decir que es esa desigualdad de la competitividad de los talentos y del amor al arte y a la sofisticación, a las modernas ideas que la misma sociedad establece cuando nos comparamos unos con otros, pues es lo que hace que se desarrolle, digamos, esa falsedad de cuando era de la ciencia y las artes, dice que los imperios y civilizaciones tienden a decaer con el tiempo, dice muchas cosas, ¿no? Pero para simplificar, que la paz y la guerra cuando está declarada por el Estado o que los edificios mismos significan esa ostentación y esa opulencia por bienes materiales que no necesitamos y en el estado de naturaleza el hombre siempre se atenía a lo que tenía más remotamente para preservarse a sí mismo y a los pocos que estaban con él cuando ya empezaba a relacionarse con los demás, porque al principio vivía solo, hipotéticamente hablando, insisto, pues eso va a tener que dar pie a preguntarnos qué podemos hacer. Bueno, se lo preguntaba Rousseau y mucha gente. Lo que pasa es que Rousseau tiene una concepción positiva del hombre y del ser humano. Y ahí exponen sus razones antropológicas primero, morales también,
¿Por qué una civilización decae? Pues porque un Estado es capaz de declarar la guerra a la paz, porque en el contrato social dice que las intenciones motivadas por los intereses privados o particulares son los que desmontan un poco lo que tiende al bien común, al bien general, y que todo versa sobre qué podemos hacer, un gran pacto entre todas las partes, donde intervenga todo el mundo y donde no haya, digamos, un poder ejecutivo gubernamental, porque crea una división de poderes, no como una analogía igualatoria, sino, digamos, que el poder legislativo está por encima del poder ejecutivo y el poder gubernamental, y que un gobierno no estabiliza la sociedad ni la civilización, sino que es el propio modus operandi del pueblo y la armonía y equidad de todas las partes implicadas en el todo, del que os he hablado muchas veces colectivamente, lo que hace que esa armonía produzca una necesidad de un pacto social, lo que se estipularía como contrato social. Porque él, aunque sea un hombre ilustrado y rechace la razón y el Estado civil, la libertad civil, porque hay mucha competitividad, alienación, desigualdad, corrupción, y hay una vida injusta, hay maldad, digamos, por propio egoísmo, por amor propio, no por el amor de sí. La piedad y la virtud eran una característica del hombre primitivo, no ha sido el hombre desarrollado civilmente, que tiene que tenerse la ley y que necesariamente tiene que hacerla coercitiva para no cometer delito y si se comete poder zanjar, poder atenuar, poder controlar a la población, etcétera, mediante las leyes mismas, pero que esas leyes sean justas y que el Estado se constituya como régimen bien constituido de facto, hace que sea menos probable que se necesite una solución o resolver problemas. Esto mismo hace que la necesidad de deliberaciones, de referéndums, como él propone, dentro de un pacto social sumatorio, agregatorio, no, sino un pacto social asociativo, donde todas las partes, aunque haya analogías diferentes, aunque el súbdito, como él habla del contrato social, tenga que acatar las leyes y sea parte activa, el ciudadano sea parte del Estado y parte activa, y el soberano sea parte activa cuando el pueblo está reunido, o que el legislador sea una figura abstracta, profética y rectora para nivelar un poco los dos poderes, porque el poder judicial lo deja un poco de lado, digamos, que porque ya no habla luego habla del tribunado y todo esto en el libro cuarto, cómo está recogido la sociedad desde el punto de vista político, el Estado, pero hasta llegar ahí, y si no hemos leído la obra, pues para simplificar un poco esto, es necesario que haya leyes para que precisamente la propiedad privada que él considera necesaria desde el punto de vista igualatorio sea conforme a ley. Es decir, al contrario que Hobbes, que decía que la propiedad privada había que mantenerse, aunque fuera violentamente, bajo leyes muy estrictas, él dice que ese pacto social, eh, donde todas las partes tienen igual de implicación ideológica, idealmente, luego habrá pues algunas limitaciones en esos aspectos o en ciertos aspectos que hará pues precisamente el hecho de que sea necesario cambiar de modelo de Estado constantemente y que no sea el mismo poder del Estado en un país que en otro. Él lo diferenciará muchas veces en el número de habitantes, en una aritmética y una álgebra geométrica un poco compleja, pero a modo de ejemplo para explicar que un Estado pequeño es mucho más fácil de gobernar que un Estado mediano, donde la aristocracia como modelo de Estado es más equitativa ahí, y un Estado más grande es la monarquía, concentrando en el príncipe, que es una figura, digamos, figurativa, ¿no? que esboza no al príncipe de Maquiavelo, sino que lo que quiere decir es que el príncipe es como el estadista supremo de un gobierno, del poder ejecutivo, que es quien ejecuta las leyes que el poder soberano o que la soberanía, que depende del pueblo, de que van los poderes del Estado, que eso es una base para la democracia, como modelo de Estado también,
pues sirva de base para ejecutar las leyes conforme a deliberaciones constantes, no deliberaciones inicuas, sino que sirvan realmente para cambiar las cosas y resolver problemas, porque lo que quería es resolver problemas. Aunque entrará muchas veces en contradicciones y paradojas dentro de las analogías diferentes, pues yo creo que tenía mucho sentido lo que decía, porque el hombre en el siglo XVIII, pues también es verdad que las ideas no eran las mismas que ahora, pero sí que es verdad que Rousseau era el hombre real, como yo, como fulanito, como menganito, como los que vivimos en el siglo XXI ahora, en 2023, y que es el hombre que no tiene nada que ver con el estado de la naturaleza, con el hombre primitivo, que se quería a sí mismo porque no quería hacer sufrir a los demás y porque no existía esa competitividad de los talentos y de las comparaciones. Eso también lo critica en el discurso de las ciencias y las artes desde el punto de vista moral. Y yo pues creo en las reformas. Él la pía que las reformas se puedan hacer, aunque dice que no todos los modelos de Estado y todos los gobiernos son perfectos, sí que se puede reformar la sociedad para hacerla más justa, para que uno pueda decir, quiero ayudar a esta persona desinteresadamente, quiero cederle el asiento a esa persona, quiero ayudarla a que viva mejor, quiero pertenecer a una ONG porque quiero ayudar a gente del tercer mundo, perdón, o a colectivos vulnerables. Pues todo eso se puede hacer mediante deliberaciones y asociaciones, mediante referéndums, no teniendo en cuenta el unilateralismo de las concepciones particulares, porque aunque sí que es verdad que es inevitable que existan concepciones particulares y unilateralismos, sobre todo cuando él dice que se desarmoniza el Estado, la sustancia estatal, cuando el Poder Ejecutivo quiere gobernar legislando y el legislador se corrompe, es mucho peor incluso que el gobierno actúe con la soberanía por encima, cuando no es su competencia, o cuando un súbdito no quiere obedecer, porque él dice que no es lo mismo estar obedeciendo porque se esté obligado que porque se esté forzado. Y desde ese punto de vista de la desigualdad, también la verdadera esclavitud, porque empieza diciendo que el hombre es libre por naturaleza, pero al mismo tiempo es esclavo. No lo digo textualmente, pero viene a decir eso al principio, ¿no? Creo que del Tratado de Antropología. Y eso explica mucho de lo que él va a pensar después. Pedagógicamente también, era un gran pedagogo que escribió el Emilio o de la educación, donde establece una guía eh, pedagógica de la educación de los niños, empezando desde edades tempranas, estableciendo las figuras de autoridad como modelos o roles que atentan contra la libertad natural, que un niño tiene que criarse en la naturaleza para conocerla, que tiene que actuar inductivamente, porque pues, mm, pues a lo mejor es peligroso, a lo mejor si ponemos ciertos ejemplos, pero él lo generaliza de tal forma que lo que viene a decir, aunque lo especificará mucho en el Emilio, y lo digo como una idea muy a grosso modo, es inductivamente experimentar. Y que las figuras de autoridad lo que hacen es, digamos, coartar la libertad del niño. Bueno, eso puede resultar a veces controvertido en algunos aspectos ejemplificantes o pragmáticos, pero a grandes rasgos es una idea muy positiva y que la cual se ha cogido la pedagogía actual en algunos aspectos y en algunas corrientes de conocimiento educacional, de pedagogía, de enseñanza, de docencia en edades tempranas, también en la cátedra, no solamente en las costumbres. Y precisamente las costumbres son las que se degradan porque la sociedad está corrompida, porque la propiedad privada es el punto de inflexión, como decía antes, y vuelvo a retomar la idea, junto con la división del trabajo y el comercio, como explicaban muchas cosas en los libros, pero lo voy a, digamos, simplificar un poco, porque es precisamente eso lo que hace que el hombre desarrolle una ambición por coger
lo que no le corresponde. Porque si todos fuéramos iguales o la sociedad fuera armónica y equitativa, no habría necesidad de ser gobernada. Eso lo dice en el contrato social. Y si estuviera gobernada por dioses, pues tampoco haría falta. Pero como no es así, y recuerdo mucho la mitología de cosas autoritarias, pues se basan en otros autores para criticarlos, muy poco para felicitarlos, porque él era antagónico a los contractualistas que habían en el siglo anterior y en su época coetáneos, como he nombrado antes. Y yo creo que esa falta de datos empíricos no le quita importancia y un fundamento basal que hace que su pensamiento sea una base estructural muy importante y vital, un cónclave, la clave de bóveda de la base de la sociedad política actual. Sobre todo, también la Declaración de los Derechos Humanos, que coge muchas ideas suyas. Esto los politólogos y los ideólogos pues lo pueden explicar mucho mejor que yo, pero yo he hecho una serie de vídeos muy técnicos, cogiendo muchas partes específicas del libro, de los libros que he mencionado. Ahora estoy en el contrato social. Pero quiero decir de esta manera, para que se entienda un poco más a la pata llana, un poco más popularmente, que Rousseau ha sido un precursor en muchos aspectos y un hombre pensante que nació en una época equivocada, pero bueno, que no dejaba de tener razón en sus conjeturas o en sus certezas, aunque no llegara a verdades absolutas o universales. El marxismo parte de la lucha de clases y del combate contra las tres rupturas en la primera internacional, la segunda y la tercera. Y ahí no voy a entrar porque, bueno, los marxistas actuales o los que lo hayan sido tendrán un conocimiento muy vasto. Y me remito a que cojáis sus ideas de sus propios escritos y estudios. Yo solo me remito a decir que sí que habla de la alienación y de la corrupción y de la desigualdad, y es una base también para el pensamiento marxista, mucho más evolutivamente desarrollado y tecnificado desde el punto de vista de la ideología materialista, pero bueno, el materialismo histórico explica muchas cosas. Explica cómo un grupo de hombres se relacionan entre sí y con las relaciones de producción y con la relación capital-trabajo asalariado en la actual época del capitalismo. Entonces, explica muchísimas cosas del marxismo. No lo explica todo. Es imposible llegar a una igualdad absoluta o a una... Sí que ha habido dos épocas históricas muy importantes, dos revoluciones históricas principales en las que sí que ha ocurrido que el proletariado tome el poder. Una es en China, en la Revolución Cultural, y otra en la Revolución Rusa, de los bolcheviques, pero no vamos a meternos ahí. Eso es para decir que, claro que se puede cambiar la sociedad y transformarla, y que el progreso, lo que precisamente es criticable desde el punto de vista rusoniano, es que coja esas comparaciones, esas sofisticaciones en las ideas, y en las costumbres y en los usos, para pisotear al de al lado o para intentar obtener el mayor privilegio posible. Él está en contra de los privilegios, él está en contra de la sofisticación de las ideas, de la cultura, él está en contra de la sofisticación del arte, sin, sin ser genuina y esencial. ¿Cómo hubiera sido el arte si no hubiera devenido ese desarrollo de las ideas y del lenguaje? Cuando el lenguaje se utilizaba sobre todo y fundamentalmente para pues por ejemplo, una imagen daba lugar a una idea, era prácticamente pictográfico, pero luego se fue complejizando y dialectizando, luego se volvió a homogeneizar un poco, digamos, cuando se va repoblando el mundo, eso lo pueden explicar muy bien los antropólogos. Él, bueno, sobre esa base tiene toda una teoría también, la desigualdad entre los hombres, que esboza muchas ideas. También a ver, estamos en el siglo XVIII sobre la base de Rousseau,
de sus principios y postulados, y entonces tenemos que decir que él también parte de una geometría que ahora ya no se podría dar, o parte de unas condiciones o unos condicionantes territoriales, por ejemplo, o parte del culto de la personalidad, por ejemplo, en algunas situaciones, en algunas personas, en algunos estadistas, cuando los nombra, para decir que una civilización ha ido mejor o peor. Pone muchos ejemplos pragmáticos de sociedades como la romana o la griega, o la suya propia, la ginebrina. Cuando se refiere a los ciudadanos de Ginebra lo hace con mucho cariño. Siempre se ha considerado ginebrés, aunque tuvo que exiliarse a Francia porque fue atacado por el Estado y por muchos coetáneos suyos, pensadores. Incluso Diderot, que era amigo suyo, también se volvió en su contra, dicen las malas lenguas, según he leído. Todo eso hace que le considere un poco paranoico a algunas personas, o algunos estudiosos o algunas opiniones por ahí. Pero yo creo que Rousseau lo que quería era prevenirse de los males del futuro. Yo creo que era un precursor también del futuro. Aunque él diga que el futuro no se puede predecir porque las leyes regias y sabias son las de la antigüedad y que gracias a que se han repetido constantemente en diferentes civilizaciones y polis o estados, pues se ha vuelto a mantener esa sociedad idealmente más o menos equilibrada hasta que las revoluciones por las guerras o por el comercio o por la conquista de otros imperios sobre otros o sobre un imperio sobre un pueblo colonizado, pues de lugar a la decadencia o al ocaso de esa civilización con el tiempo, pues sí que es verdad que hace un estudio muy detallado sobre las sociedades humanas, no tanto como Marx, desde el punto de vista analista histórico, que hablará de los modos de producción, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y otras cosas. Y de cómo se puede llegar a esa relación no de capital trabajo asalariado, como el capitalismo existe, y él mismo define, sino como de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, que es lo ideal, digamos, en el estado donde se cambia el modelo de producción y ya no existen las clases. Es un estado hipotético porque nunca se ha dado, porque ha existido socialismo. Y hay muchas más de lo que se podría decir, imprimir sobre esto. Pero yo creo que Rousseau es muy interesante porque es muy valiente para la época en la que nació, precursor de la Revolución Francesa, como hemos dicho, y recoge muchas premisas que luego se van a cumplir. Yo creo que es un agorero también. A mí me gusta mucho por eso, porque sobre esa base ha construido unas ideas, una ideología, y a veces se han desarrollado unas corrientes que luego han servido en muchos países en la actualidad, están también recogidos algunos en la base más desarrolladamente algunas leyes, algunas normativas, algunas formas de gobierno, algunos modelos de Estado más o menos. Él era partidario de la combinación de los tres modelos primarios que él define en su época, claro, no se podía definir de otra forma. No era la misma democracia, la democracia que tenía en aquella época la que hay ahora, pero sobre la base de otras orientaciones primitivas, o sea, primarias, mezcladas con la monarquía, con la aristocracia y con la democracia, donde él decía que la más recta o la más incorrompible era, bueno, o la más perfecta, digamos de alguna forma, era la república entendida como pues la que se tenía en aquella época en el Imperio Romano, por ejemplo, o en Grecia, cuando sucedió. Y yo creo que hablar pues de que un estado pequeño es gobernado mejor o peor que un estado grande porque la gente se conoce más o porque en un estado grande es más difícil dominar a la población y hay que imponer leyes restrictivas y coercitivas para evitar la violencia, pues también tiene razón en algunos aspectos. No hay que tomarse al pie de la letra, utiliza mucho la aritmética, la geómetra,
en algunos casos, para explicar cuestiones territoriales o desde el punto de vista de la producción de un país, su base, digamos, economicista, de qué vive, cómo se desarrolla la laboriosidad de la tierra, cómo es lo que se produce, por qué se produce, cómo se consume. Si se consume cada vez, pues se corresponde con un modelo de estado concreto. Si se consume de otra manera por parte de la población, de otra forma. O sea, tiene unas variables un poco extrañas. Ahora, nos sonarían extrañas. Pero es un estudio muy detallado de lo que hace para la época en la que vive. Hay que leer el contrato social porque lo desarrolla mucho más. Yo lo estoy explicando un poco a mi manera. Y el discurso de la ciencia y las artes es muy interesante porque él se pregunta, ¿cómo sería verdaderamente el arte y la ciencia si no se hubieran desarrollado competitivamente los talentos y no se hubiera falsificado la belleza? El ornato, la pompa, el boato, la fastuosidad, la adquisición de bienes es lo que hace que esa desigualdad se multiplique, acabe en corrupción, que el hombre se aliene, que se aleje más del concepto de amor al prójimo, etcétera, etcétera, y que hace necesario un pacto social para arreglar la situación. El parte de que hay que deformar la sociedad porque no hay más remedio, porque es esa estructura social la que provoca la desigualdad, no un gobernante o un sistema gubernamental, porque no cree en el sistema gubernamental que sea el que ejecute el modus operandi de las civilizaciones y de la sociedad, sino esa estructura que está vertebrada en función de unas leyes que provocan que unos tengan mucho y otros tengan muy poco. Esa relación del 1% frente al 99% de pudientes y el 1% de población mundial que no tiene nada, tiene muy poco, en relación a los que tienen mucho, pues dice mucho de lo que él piensa. Y es un pensamiento progresista, con la base de ese pensamiento progresista diversificado después. Bueno, yo con esto lo que quería decir es que Rousseau me gusta mucho y creo firmemente en algunas cosas que dice, en otras pues lo estudio desde el punto de vista historicista porque tiene una contextualidad muy concreta que ahora no se podría aplicar y otras cosas sí. Entonces hay que estudiarlo con conciencia. Y bueno, ahora me voy a leer también a Nietzsche, he leído a los posocráticos, a Aristóteles un poco, a Sócrates, no lo puedo leer porque no escribió nada, pero sí que he leído cosas de que decía Platón, tengo que leerme los discursos, muchas cosas, a Nietzsche. Bueno, poquito a poquito iré rebuscando en la filosofía de los clásicos y también la contemporánea, porque hay mucha gente en la actualidad bueno, que dicen cosas muy interesantes y que desconozco. Incluso he estado en contra de la retórica. ¿Cuántas veces ha criticado la retórica? ¿Cuántas veces ha criticado la falsa profetización de las ideas? Que los poetas a los que tanto critica no se refiere a los poetas que hacen poesía, sino a los eruditos, a la falsa erudición, tal y cual decía Sócrates cuando hablaba de la mayéutica. Y oraba con los jóvenes y con quienes escuchaban en las ágoras de Grecia, en las plazas de Atenas, y que fue condenado precisamente porque iba contra el status quo, ¿no? de aquella época. Pues él también es un firme defensor de Sócrates, porque él cree en la virtud del hombre. La virtud no ha desaparecido por sí. No podemos volver al estado de naturaleza, primero porque es hipotético, y segundo lugar porque el hombre real no es ese, y porque si situáramos al hombre real en aquella época, pues no podríamos, volveríamos al mismo modelo de vida. No evolucionaríamos y el cerebro humano está para desarrollarse y evolucionar neuronalmente.
La red coaxial, la sinapsis, hace que el cerebro, desde ancestralmente hasta ahora, haya evolucionado, ¿no? Entonces, es verdad que el mundo se puede transformar. Lo que decía Rousseau es que hay que mejorarlo y que no es perfecto. Él no creía en la perfectibilidad precisamente por las mejoras que se pueden introducir en el progreso humano, pero desde el punto de vista de la virtud, de la igualdad, de la justicia y de la libertad. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque hemos buscado dos cosas para simplificar mucho. La libertad que hemos perdido aunque existe la libertad civil, que se rige por leyes, pero no son las leyes las que rigen el pensamiento de Rousseau, sino que él cree en la soberanía, en el poder legislativo, en el bien general que tiene el bien común, en un pacto entre todas las partes, armónico, que no desajuste. Y eso sabe también que no se puede producir siempre. No era tonto, era muy inteligente. Por eso los límites que él también asume como propios de su pensamiento al describir la sociedad muchas veces, pues parece que incurre en contradicciones, pero no es así. Es que realmente no existe nada perfecto, ni lo absoluto tampoco existe. Yo creo en la relatividad de las cosas, ¿no? Entonces el mundo relativo lo explica a su manera del 18, pero se puede aplicar ahora también muchas veces en muchos aspectos de lo que él dice. Bueno, era lo que quería un poco refundar un poco los propios vídeos que tenía yo de Rousseau para que se entienda un poco mejor lo que él quiere decir, aunque no se haya leído las obras. Y si vais a otros vídeos y a otros canales que hablan de él, pues hay gente especializada que sí que lo dice muy explícitamente y fehacientemente de manera muy rigurosa. Yo creo que el hombre pierde la libertad y cae en la infelicidad cuando se desarrolla el progreso de la civilización contemporánea y moderna, y que podemos volver a reformar y a refundar las cosas para mejorar la sociedad siempre y cuando lo hagamos de manera lógico-empírica. Nos basamos en observación, nos basamos en educación, aprendemos por emulación, por imitación, por ensayo y error, y él también utiliza esas premisas de análisis para desarrollar sus tesis. Y yo creo que es muy interesante como él lo dice y que hay que leerlo en profundidad para verdaderamente saber lo que quería decir y estudiar a otros para hacer comparativas. No solo quedarte con lo que lees de su pensamiento, sino que otros llegan a conclusiones porque, bueno, pues son personas que conocen un poco la etiología política y social e ideológica, o son sociólogos, o son politólogos, o son economistas, o son catedráticos de derecho político, yo lo alabo. Pero bueno, yo me estoy quedando con muchas cosas de lo que dice Rousseau, a lo mejor un 40 o 50% ya me vale, y lo seguiré profundizando junto con otras teorizaciones políticas y filosóficas que pueda ir recogiendo poco a poco. Este vídeo está durando mucho. Bueno, pues no sé, yo creo que cuando la familia se desarrolla y el padre en estado de naturaleza ya más involucrado en el estado más social, porque él distingue del estado social del estado de naturaleza, como os he dicho antes, una simbiosis antagónica muy concreta y específica de su teoría, esos postulados, cuando la familia se desarrolla y aparece el amor eh, por una hembra en concreto, no por la satisfacción inmediata de las pasiones, porque él dice que el hombre se mueve por las pasiones. Lo que pasa es que en esta naturaleza hay una virtud y es que existe la piedad. Cuando nosotros, haciendo un paralelismo con la actualidad, podamos recoger esas ideas y por nosotros mismos, en asociación, organizadamente o nosotros mismos individualmente, podamos actuar como mejor personas posibles, siempre
tendentes al bien del prójimo o a pensar en los demás no más que en nosotros mismos, pero también pensando en los demás, no solo en nosotros mismos, podemos hacer una sociedad mejor. Ahora que existe el cambio climático, ahora que existen ciertas corrientes negacionistas que ya conocemos todos, por no entrar mucho en el tema político actual, que no es mi tema, y creo que cada uno tendrá sus conclusiones al respecto, y en esta coyuntura no debería tampoco emitir opiniones a ese respecto tampoco, pero yo creo que si pusiéramos de nuestra parte para hacer un mundo mejor, pues algunas cosas de las que dice Rousseau pueden ser un alegato contra el despotismo, que él lo criticaba tanto, contra la tiranía, digamos, él criticaba la oligarquía de otro estrato, digamos que el desarrollo de la oligarquía venía de una sociedad, de un modelo de Estado concreto, la clocracia de la democracia, etc. Hay muchas cosas que dice él, pero lo peor que él decía que existía era el despotismo y la tiranía, sobre todo. Y hacía una distinción entre ser un déspota y ser un tirano. Pero bueno, venía a ser más o menos lo mismo. Es la máxima hiper exageración del gobierno de una persona que se impone por encima de las leyes y por encima del Estado. Y él quería las instituciones tanto que incluso la Academia de Dijon le premió por el discurso de las ciencias y las artes y al mismo tiempo le denostó después por el principio de origen de los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Pero hay que tener en cuenta que en aquella época había una concepción, la Ilustración, que hay que estudiar muy bien para comprender el pensamiento de Rousseau y por qué el hombre ilustrado no era feliz. Por eso mismo que Rousseau critica, el hombre no era feliz, esa sociedad injusta y desigual que hay que reformar. Y hay mucho que destilar sobre esto, pero yo quería hacer un llamamiento a que se estudie filosofía, a que no lo quiten de la cátedra de la docencia. Y yo por mi cuenta pues también voy a estudiar, aunque no pertenezco a ninguna universidad, pero hago un llamamiento a los jóvenes para que estudien y que la filosofía no se deje de lado, y tampoco la literatura y las humanidades. Pues nada, hasta aquí, no me enrollo más. Un saludo, espero que esto sirva pues como ejemplo de que una persona que no ha estudiado también puede estudiar, ser autodidacta por su cuenta. No es que esté en contra del academicismo, pero como no tengo oportunidades muchas para ahora hacer una carrera ni nada de eso, pues me dedico a leer. Y yo creo que el conocimiento es cultura y es riqueza. Una cultura y una riqueza que ahora no podemos evitar que sea como es, pero es que podemos elegir cómo queremos aplicarla. Al igual que la ciencia se puede elegir por la comunidad científica cómo se tiene que aplicar en la tecnología, en la medicina, etc., en otras fuentes de conocimiento que tienen que ser, yo creo que lo más firmemente equilibradas posible entre lo que está bien para promoverlo y lo que está mal para poder evitarlo. Y ahora que no podemos evitar el cambio climático, pues poner todo en nuestra parte para hacer un planeta mucho más habitable. Y hago también eso. Pues bueno, hasta aquí me llevo un poco del discurso de Rousseau, pero yo recomiendo sobre todo el contacto social, el discurso sobre las ciencias de las artes y el envío que me quiero leer. Pues un saludo, ya no me enrollo más. Hasta la próxima. Marisa Domínguez Castillo.